La crisis de 1982 en México marcó un antes y un después en la historia económica del país. La abrupta caída del precio del petróleo, el aumento de las tasas de interés internacionales y la fuga de capitales desencadenaron una tormenta financiera que devastó la economía mexicana. Ahora, décadas después, el fantasma de 1982 resurge frente a las turbulencias que enfrenta la economía mundial. La guerra de Ucrania con Rusia, el conflicto entre Israel y Gaza, la recuperación post-pandemia tanto social como económica han generado inflaciones de hasta 2 dígitos, mismas que no habíamos visto en años, pintando un panorama inestable, lo que nos hace preguntarnos, ¿hemos aprendido las lecciones del pasado? México es un país vasto, tanto en población como en cultura y recursos naturales, lo que lo llevó a experimentar un auge durante la década de los 40, el cual se extendió hasta principios de los 70, periodo conocido como el Milagro Mexicano. La década de 1970 vio un auge en la producción y exportación de petróleo en México. El descubrimiento de diversos yacimientos petroleros permitió a México colocarse como uno de los países con mayores reservas de este recurso natural. Por primera vez, y después de 53 años, se lograba superar la marca de producción petrolera que habían dejado las empresas extranjeras en 1921, que había sido de 193.4 millones de barriles anuales, llegando al nivel de 209.85 millones de barriles anuales. Esto impulsaría la industria petrolera como una de las principales fuentes de ingresos para el país. Los ingresos petroleros empezaron a aumentar significativamente. El recurso más valioso para México estaba en constante expansión. Entre 1974 y 1980, el precio real del petróleo pasó de 14 a 86 dólares, lo que generó una sensación de falsa riqueza y encaminó al gobierno a adoptar una política económica expansionista. Se incrementó el gasto público como producto de las expectativas generadas por el aumento en los ingresos percibidos de los últimos años. Sin embargo, esta expansión económica fue mal gestionada. La corrupción y la mala aplicación del gasto público, así como inversiones industriales inadecuadas, llevaron a resultados deplorables. Al mismo tiempo, el tipo de cambio fluctuante y la dependencia del valor del peso respecto al petróleo contribuyeron a un ambiente financiero inestable. La crisis tendría un impacto devastador en la economía mexicana. Se estimó que la economía se contrajo un 8% aproximadamente, mientras que los niveles inflacionarios se dispararon hasta los 3 dígitos, entrando en una hiperinflación, lo que desató un incremento exponencial en el desempleo. Estas consecuencias tuvieron un impacto directo en el nivel de pobreza y en la calidad de vida de la población, dirigiendo a miles de personas a la carencia. Asimismo, la crisis del 82 prepararía el terreno para una crisis mayor en el 94, misma que dejaría fuera de combate al sistema financiero y al peso mexicano, orillándolo a una devaluación nunca antes vista en México. El auge del petróleo llevó a un endeudamiento internacional significativo, con créditos a corto plazo y tasas de interés elevadas, creando una bomba de tiempo para la economía mexicana. Cuando el precio del petróleo comenzó a decaer a principios de la década de 1980, la situación financiera de México se deterioró rápidamente. El alza de las tasas de interés internacionales agravó la situación, provocando una fuga de capitales y una depreciación del peso mexicano. Ante el evidente escenario devastador que marcó la historia del país, es inevitable preguntarse, ¿qué se pudo haber hecho para evitar dicho panorama? La crisis de 1982 fue un llamado de atención para México, resaltando la necesidad de una economía diversificada, gestión responsable de recursos, instituciones sólidas y políticas públicas orientadas al bienestar de la población. Todo esto para evitar los errores del pasado. En un mundo globalizado, la especialización económica es fundamental, pero no debe confundirse con una dependencia absoluta de un solo sector, como ocurrió en 1982. El panorama actual presenta desafíos complejos, el futuro sigue siendo incierto y la economía mexicana aún enfrenta diversos retos que podrían desembocar en una nueva crisis. A
Aprender de su historia y tomar medidas preventivas es fundamental para construir un futuro más sólido y resiliente. De lo contrario, el país se verá condenado a repetir los errores del pasado.